Damos todo, Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. El tema de esta noche es: reafirmemos nuestro compromiso con Dios. Reafirmemos nuestro compromiso con Dios. Hemos venido hablando acerca del servicio, acerca de las bendiciones de servirle al Señor, acerca de que debemos servirle al Señor con humildad, con paciencia, con entrega. Pero en esta noche queremos cerrar esta enseñanza hablando acerca de quizás algo que muchas veces llega a nuestra vida, y es el desánimo, que muchas veces hemos pasado por momentos, y no me va a dejar mentir, en el que a lo mejor hemos querido, como decimos en buen salvadoreño, tirar la toalla, colgar los guantes, colgar las ginas, dicen unos, ¿verdad? Pero hemos pasado todos por esos momentos en los que ya no hemos querido saber nada más, sino que ha llegado un momento en que hemos dicho: no, hasta aquí voy a llegar, ya no puedo más, siento que la carga ya no la soporto, necesito tomarme un descanso, necesito irme de vacaciones, necesito hacer esto, descansar, despejar mi mente. Y todos hemos pasado por esos momentos en los que hemos en algún momento a lo mejor querido renunciar a aquello a lo que el Señor nos ha hablado, a lo que el Señor nos ha llamado. Y leíamos acá en este pasaje acerca de una recomendación que daba Pablo para una persona de la iglesia en Colosas, ese hombre llamado Arquipo. Y fíjense que yo estaba investigando un poco acerca de este hombre, y resulta que Arquipo significaba domador de caballos o adiestrador de caballos. Ese era el significado del nombre Arquipo. Era un hombre prominente en la iglesia de Colosas. A lo mejor haya sido un diácono o un evangelista, la palabra no lo especifica, pero lo que sí es cierto, que Pablo lo menciona también en Filemón como un compañero de milicia. Había sido un hombre muy importante en el ministerio de Pablo, había sido un hombre que había llevado a lo mejor esa lucha adelante, iba acompañando a Pablo en esos momentos difíciles. Pero en este momento Pablo está escribiendo desde Roma, en un momento de encarcelamiento, y le dice a los colosenses que le recuerden a Arquipo que no abandonara el ministerio que Dios le había dado. Ese hombre a lo mejor estaba pasando momentos de duda. Aquel hombre que había sido un baluarte de la iglesia, que había sido una columna de la iglesia, había caído en un momento de decaimiento espiritual. Yo no sé qué le haya pasado a este hombre, pero lo cierto es que lo que le dice Pablo a los colosenses, que le recuerden a Arquipo, es algo duro. Porque volvamos a leer el versículo 17. Dice: decida Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Le está diciendo Pablo: no lo abandones, sé fiel, no lo abandones. Y me llama la atención a mí el significado del nombre de Arquipo, porque no sé si usted conoce a alguien, o si hay alguien acá que haya sido un domador de caballos. Pero un caballo salvaje, un caballo chúcaro, como le dice aquí la gente, ¿verdad? Domar un caballo de ese tipo es un trabajo bien duro. Yo tenía un tío que ya murió, pero que durante mucho tiempo tuvo ese oficio, domador de caballos. Y mi mamá siempre nos contaba una historia acerca de él, que en una ocasión hubo un caballo que nadie lo podía domar, nadie lo podía entrenar, y cada vez que lo querían montar o ponerle la silla, él tiraba patadas, brincaba,
y hacía mil y una cosas porque él era un caballo rebelde. Pero dice que mi tío insistió e insistió hasta que pudo domar a ese caballo. Ahora, me llama la atención que este hombre, llamado Arquipo, cuyo significado era domador de caballos, que a lo mejor hayamos esperado una persona llena de paciencia, una persona llena de fortaleza, llegó un momento en que también él empezó a decaer. Llegó un momento en que él empezó a renunciar a aquello a lo que Dios le había llamado. Ahora, hermanos, nosotros también estamos pasando o hemos pasado por esos momentos. A lo mejor hayan algunos en este lugar que hayan pensado renunciar a lo que el Señor les ha llamado a hacer. Y yo le entiendo y el Señor le entiende perfectamente. El Señor sabe que esos momentos en los que nosotros nos sentimos débiles, en los que nos sentimos sin fuerzas, en los que nos sentimos llenos de dudas, llenos de temores, esos momentos son los momentos propicios para renunciar. El Señor conoce perfectamente nuestra debilidad. Él no nos va a pedir algo que Él sabe que no lo vamos a hacer. Él sabe cuáles son nuestras capacidades, Él sabe cuáles son nuestras dolencias, Él sabe cuáles son nuestras falencias, sabe cuáles son nuestras fortalezas. Y por eso es que el Señor nos ha llamado. Porque necesitamos, hermano, reconocer que si estamos pasando esos momentos de renuncia espiritual, esos momentos de debilidad espiritual, necesitamos reconocer que debemos recibir del Señor esa fuerza. A lo mejor Pablo estaba preocupado por Arquipo. Lo había visto toda su vida cómo había venido caminando. Y en aquellos momentos que a lo mejor le empezaron a llegar noticias a él, porque de seguro él preguntaba, ¿y Arquipo cómo está? Ah, pues fíjate que Arquipo Arquipito ya renunció. Vieras que ya él prácticamente ya dijo que ya no quiere seguir sirviendo. Dijo que quiere tomarse un descanso. Entonces viene Pablo y les dice, díganle por favor, que no abandone ese ministerio. Ese ministerio que el Señor le ha dado. Porque lo que el Señor da es algo que no podemos decir, Señor. Dice Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Yo no sé a quién le ha llamado el Señor a usted. Usted lo conoce perfectamente. Y créame que no es fácil estar atendiendo al llamado de Dios, porque hay tantas cosas que pueden impedirnos y estar entre el llamado que Dios nos ha hecho y nosotros. A lo mejor eso se llama trabajo, a lo mejor eso se llama familia, a lo mejor eso se llama duda, a lo mejor eso se llama problema, a lo mejor eso se llama enfermedad. Pero déjeme decirle que si el Señor le ha llamado a algo, no podemos renunciar a eso. Porque quiero recordarle la historia de un hombre llamado Jonás, que todos la sabemos perfectamente. Un profeta de Dios, llamado por Dios. Pero llegó un momento en que Dios le dice, Jonás, levántate y ve a Nínive. Pero ya todos sabemos qué hizo, ¿verdad? Se fue a comprar un boleto y se fue ¿para dónde? Para Tarsis. El siervo de Dios, el profeta,
Y cualquiera, nosotros decimos, ay, es que este Jonás era un gran necio. No, hombre, qué barbaridad, cómo fue que no atendió lo que Dios le llamó. Pero es que Jonás también era un hombre, así como nosotros. ¿Y cuál era la excusa que Jonás le puso a Dios? Señor, pero es que ahí vos sabés perfectamente que en Nínive están matando a los profetas. Y era algo razonable. Porque si a nosotros nos dicen, hey, va a ir a predicar a tal lado, y sabemos que ahí están matando a los predicadores, yo le aseguro que yo quizás fue el primero que no voy. Porque somos humanos. Somos humanos. Estamos sujetos a debilidades. Pero Jonás se fue. Él dijo, Señor, yo no puedo ir. Se fue para Tarsis. Todos sabemos que en esa nave en la que iba, empezó a irle mal. Porque Dios no lo había mandado para ahí. Yo no sé con qué idea iba Jonás para Tarsis, honestamente. Pero me imagino que iba pensando en hacer vida en ese lugar. A lo mejor iba pensando en un negocio, voy a poner un negocio de venta de granos, voy a comprar unas cuantas ovejas, voy a hacer una casita, voy a vivir tranquilo ahí, lejos de Nínive. Pero Dios no lo había mandado a eso. Dios no lo había mandado a eso. ¿Y sabe qué sucede cuando nosotros renunciamos a lo que Dios nos ha llamado y preferimos las cosas que a nosotros nos interesan? Nos va mal. Nos va mal. Yo me acuerdo de un pastor que conocimos que era es pastor aún. Un hombre ya de 40 años de ministerio. Pero hubo un tiempo que estuvo pastoreando acá en Lourdes, una iglesia de aquí abajo. Y este hombre trató de emprender un negocio. Él iba a empezar a vender huevos. Adquirió un pickup y empezó a vender. Yo recuerdo que mi mamá le dijo, hermano, no descuide a lo que el Señor le ha llamado. Pero no, hombre, es que fíjese que yo ahorita necesito esto. Yo estoy necesitando dinero, necesito esforzarme. Y es razonable. Es algo lógico. Pero sabe que eso le costó la vida de un hijo. Lamentable. Lamentable. Tuvo un accidente aquí, carretera Santa Ana, su hijo cayó y lo atropellaron. Ese hombre lloraba. Y cualquiera puede decir, pero qué duro es el Señor, ¿por qué permitió eso? No, si a lo mejor si no hubiera comprado nunca el pickup, su hijo aún estuviera. Pero a veces nosotros nos equivocamos en las intenciones que tenemos. Nos olvidamos del compromiso que un día hicimos con el Señor, porque usted no ha hecho compromisos con Dios. Ya se le olvidó cuando le dijo, Señor, yo te voy a servir hasta el último día de mi vida. Ya se le olvidó cuando estaba enfermo e hizo un voto delante del Señor. Cuando estaba pasando aquella dificultad económica e hizo un voto delante del Señor. Ya se le olvidó cuando estaba pasando problemas en su familia y le dijo, Señor, si resuelves esto, yo te voy a servir. ¿Y qué pasó ahora?
qué pasó? A veces estamos viviendo, hermanos, momentos en los que lo más fácil es abandonar el camino. Y es algo comprensible. Hermanos, pero el Señor nos ha llamado a abandonar el camino. Porque a Jonás le fue mal. Y lo peor de todo es que él estaba consciente porque él estaba yendo mal. Porque cuando aquellos hombres estaban en la desesperación y Jonás, bueno, ¿y qué pasa aquí? Y todos ahí orándole a qué sé yo. No, hombre, miren, no se estén engañando, yo soy el de la culpa aquí. Tírenme al mar y se va a calmar la tormenta. Jonás estaba consciente. Y siempre fue a Nínive. Un poco apaleado, pero siempre fue. Ahora, hermanos, nosotros debemos aprender de que si hemos sido llamados por Dios, debemos ser fieles a ese compromiso. Sé que la carga es dura a veces. Hay momentos en los que uno se siente cansado. Yo le entiendo, hermanos. Hay tantos compromisos. Hay tantas cosas que cumplir. Pero mire, si el Señor nos salvó, si el Señor nos sacó del mundo, si el Señor nos dio linaje, si el Señor nos dio un nombre nuevo, si el Señor nos dio vestiduras, no fue para que nosotros renunciáramos a eso, sino que fuimos llamados, sacados de las tinieblas, como dice Pedro, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Hermanos, y nosotros debemos aprender que así tal vez como Arquipo estamos pasando esos momentos en los que se nos ha olvidado a qué nos llamó el Señor. A veces estamos perdidos en los afanes de la vida. Así como Marta, que estaba el Señor Jesús en su casa, pero que ella estaba tan afanada que se le había olvidado que allí estaba Jesús. A veces estamos tan afanados en nuestros estudios, en nuestros trabajos, en nuestros proyectos, que nos olvidamos del Señor. Pero hay que recordar, hermanos, que si el Señor nos ha llamado, no podemos renunciar a eso. Acompáñeme por favor a Lucas. Lucas 9. Lucas 9, versículo 57. Lucas 9, 57. Dice la palabra: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Cuántas veces le hemos dicho eso al Señor? Señor, es que yo te quiero servir, pero espérate, por favor. Señor, es que yo te quiero entregar mi vida, pero espérame un momento. Espérame un par de meses, un par de años. Solo quiero terminar esto.
¿Cuántas veces le hemos dicho eso al Señor? Señor, si es que yo sé que me has llamado, yo sé que me has puesto para hacer esto, pero espérate, por favor, hombre, si es que yo estoy ocupado ahorita con tantas cosas. Y el Señor nos va a decir, ninguno que pone su mano en el arado y ve hacia atrás es digno de entrar en el reino. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor ha llamado personas con determinación. El Señor ha llamado personas con determinación. No podemos estar abandonando lo que el Señor nos ha llamado, hermanos. Debemos reafirmar nuestro compromiso con Dios. Si en algún momento hemos estado pensando en abandonar el camino, en abandonar el servicio, en abandonar el ministerio, hermano, volvámoslo a pensar. Volvamos a meditar eso. Meditemos cuántas son las cosas que el Señor ha dado por nosotros. Cuántas son las cosas que el Señor ha entregado porque nosotros estemos ahora siendo hijos de Él. Meditemos en cuán grande ha sido el sacrificio que el Señor ha hecho por nosotros. Pensemos en todas las bendiciones que el Señor nos ha dado. ¿Y por qué vamos a renunciar? ¿Que acaso el Señor nos ha hecho algo malo? ¿Que acaso el Señor se ha portado mal con nosotros? Porque a veces de esa manera actuamos. Yo he hablado a veces con gente que porque les ha estado saliendo mal las cosas, quieren abandonar todo. No, es que ya no voy a la iglesia porque, ay, es que viera cuántos problemas tengo. Es lo contrario. Si es que entre más grande sea la tormenta, más acérquese a Dios. Hay un corito que dice, en las luchas, en las pruebas, la iglesia sigue caminando. En las luchas, en las pruebas, la iglesia sigue caminando, solo se detiene para predicar. Entre más grande sea la tormenta, hermano, acérquese más al Señor. No esté pensando en renunciar, hombre. No esté pensando en renunciar. No esté pensando en renunciar. Porque no nos ha llamado a eso el Señor. No nos ha llamado a eso el Señor. Arquipo estaba pensando en renunciar a lo mejor. Aquel hombre que había sido una columna de la iglesia en Colosas había dicho un hasta aquí. Pero yo me imagino al Señor pensando en este hombre, un hombre con tanta experiencia, con tanto recorrido. El Señor no nos va a aceptar una renuncia. Porque le dice Pablo a Timoteo que ninguno que se mete en la milicia se enrede en los negocios de la vida. Cuando nosotros nos enlistamos en este ejército espiritual, nos enlistamos hasta la muerte. Y el Señor está esperando lealtad de nosotros. Yo no me imagino llegando delante del Señor, Señor, aquí está mi carta de renuncia, ya no quiero seguir. No lo podemos hacer, hermanos. No lo podemos hacer. Porque el Señor no nos ha llamado a eso. El Señor nos ha llamado a que continuemos hacia adelante. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es digno del reino de Dios.
Si el Señor nos ha llamado a servirle, hagámoslo. No abandonemos ese camino, no lo abandonemos. No lo abandonemos, no cambiemos el servicio al Señor por otras cosas que no tienen algo que sea eterno. Porque de nada nos va a servir haber abandonado el servicio al Señor y habernos esforzado por alcanzar tantas cosas en este mundo, si al final todo eso va a ser perecedero. Mejor esforcémonos por aquello que es eterno, y es a lo que el Señor nos ha llamado. Y quiero que me acompañe a un último verso en Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, versículo 8. Reafirmemos nuestro compromiso con Dios. Reafirmemos nuestro compromiso con Dios. Isaías 6, versículo 8. Dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. ¿Cuántos quieren decirle eso al Señor en esta noche? Este hombre, Isaías, acababa de tener una visión en la que se sentía indigno de lo que el Señor le había mandado hacer. Él le dice: Señor, ay de mí que soy inmundo de labios. Señor, ¿qué voy a poder hacer yo? Y un querubín dice que le tocó su boca, ¿verdad? Con unas brasas. Aquel hombre se sintió purificado. Y cuando el Señor en esa visión le dice: ¿a quién voy a enviar? ¿Y quién va a ir por nosotros? Aquel hombre no le dijo: Señor, es que yo no puedo, Señor. Es que me siento cansado, ¿y por qué no mandas a Mengano? Se comprometió con Dios. Le dice: heme aquí, envíame a mí. ¿Cuántas veces le hemos dicho eso al Señor? ¿Cuántas veces le hemos dicho eso al Señor? ¿Y cuántas veces se nos ha olvidado que eso que le hemos dicho al Señor? ¿Cuántas veces se nos ha olvidado ese compromiso que hicimos un día con Él? ¿Cuántas veces se nos ha olvidado que el Señor un día nos mandó a trabajar en su obra? Que el Señor un día nos puso un don, que el Señor un día nos dio una habilidad para que le sirviéramos. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos decidido colgar los guantes? ¿Cuántas veces hemos decidido colgar los tenis? Hemos dicho: Señor, pero es que yo ya no puedo. Señor, mejor que otro lo haga. Señor, pero es que yo me siento incapaz. Pero el Señor nuevamente nos va a hacer esa pregunta que le hacía a Isaías: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Esperando de nosotros que respondamos: Señor, aquí estoy, envíame. Eso es lo que está esperando el Señor de usted y de mí. No está esperando una carta de renuncia. El Señor está esperando que nosotros volvamos a reafirmar nuestro compromiso con Él. ¿Por qué no se pone de pie en esta noche, hermano? Yo quiero que medite en lo que el Señor le ha llamado.